Ahora sí, ya estamos en comunicación con el analista político Aurelio Argañarás, que para este sábado ha titulado su columna Massa y la derogación del impuesto al salario. Buen día, Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marínez? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, comenzamos con el desarrollo de la columna. Bien, bueno, esta semana, lo digo por si algún oyente no lo sabe, Massa ha anunciado que si es presidente los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. Y además ha anunciado que iba a mandar el proyecto, digamos, relacionado con la finalización del impuesto a las ganancias de la clase trabajadora antes de las elecciones. Después he leído que hay una comisión constituida por el Ministerio de Economía y la CGT para, digamos, darle los toques finales a ese proyecto, pero aparentemente el proyecto va a ser enviado a las cámaras antes de las elecciones de octubre. Veremos qué trámite tiene. Sí. Patricia Bullrich se ha apresurado a decir que si es ministro de Economía, ¿por qué no lo deroga ya? Claro. Yo tengo la impresión de que esta vez la cuestión va en serio. Sabemos que el impuesto no fue derogado durante el último mandato de Cristina Kirchner. Realmente fue eso una cosa fatídica. Se podría decir que por la vigencia del impuesto a las ganancias a los salarios lo tuvimos a Macri. Y no lo digo en vano. En Córdoba hay testimonios muy claros de que votaron a Macri alrededor del 60% los trabajadores de Luz y Fuerza y municipales, y otro tanto ocurrió masivamente en el gremio bancario, que son tres gremios altamente afectados por el impuesto a las ganancias. Con metalúrgicos ocurrió algo parecido. O sea, fue el impuesto a las ganancias de la clase trabajadora sostenido tosudamente después de la ruptura del gobierno de Cristina con Hugo Moyano, fue fatal. Y creo que por esa razón es un poco curioso que la noticia no haya tenido curso de estos días una cantidad de comentarios o de análisis que den cuenta del asunto, porque la verdad que es un tema de una significación altísima. Yo estuve tentado de titular la columna Historia política del impuesto a las ganancias a la clase obrera, pero era muy largo, solamente por eso lo cambié por el que pusimos. Por eso digo, la historia del impuesto a las ganancias de la clase obrera a su vez está relacionada con la ruptura del gobierno de Cristina con la CGT, que digamos en la jerga tradicional del peronismo debería ser leída como una cosa equivalente a romper con la columna vertebral. Si bien es cierto que hay gremios que no pagan impuestos a las ganancias porque tienen salarios bajos, claro, pero núcleos muy importantes, núcleos históricamente constituyentes de la columna vertebral, como es el caso de Luz y Fuerza de Córdoba, claro. Estaban altísimamente afectados por el impuesto a las ganancias. Esta semana hemos tenido noticia de que está pendiente de la aprobación por el Ministerio de Economía de un convenio por el cual no pagarían impuestos a las ganancias los petroleros, que también es un gremio de altos salarios y en consecuencia afectado por el impuesto a las ganancias. Sí.
Alrededor de 1 millón de trabajadores son, Aurelio, aproximadamente los que hay están... 1.200.000, según lo que yo leí. Bien. Y bueno, y además, bueno, yo soy jubilado bancario, fui durante mis últimos años gerente de sucursal. La profunda injusticia que representaba el impuesto a las ganancias estaba dada porque no había una sanción tributaria, un sistema tributario que al mismo tiempo castigara más a los que más tienen. Yo he visto plazos fijos de 10 millones de pesos que no pagaban impuestos a las ganancias. Claro. En el caso de mi propia experiencia personal, yo no tenía ningún cliente que pagara más impuestos a las ganancias que yo. Y estoy hablando de comerciantes, y en algunos casos de comerciantes industriales fuertes. No pagaban menos impuestos a las ganancias que yo. Entonces, la clase trabajadora, que no es boba, sabía perfectamente, no solamente porque lo afectaba en el bolsillo, sino que tenía perfecta conciencia del carácter regresivo y injusto del impuesto a las ganancias. Su reacción fue la que yo comenté recién y nos costó la derrota del 2015. Bueno, de modo que este anuncio de Massa me parece profundamente simbólico de una visión distinta, además de lo que pueda tener como impacto en las próximas elecciones, tema sobre el cual no me atrevo a pronosticar, es decir, que lo hagan los astrólogos. Yo no soy astrólogo, no soy astrólogo, no sé hasta qué punto va a impactar, tampoco está claro a partir de qué momento va a estar vigente la medida. Si estuviera vigente desde el 1 de septiembre, los trabajadores cobrarían los salarios de este mes, en los primeros días del mes que viene, sin pagar impuestos a las ganancias, y lo podrían ver en sus recibos de haberes. Vamos a ver cómo es. Pero, ¿cómo resulta? Claro. Pero el hecho es que esta cuestión tiene a mi juicio, y por eso lo elegí como tema de esta columna, cuando hay tantas cosas de las cuales hablar en este momento, porque tiene una altísima significación desde el punto de vista político y simbólico en la historia de las relaciones del peronismo con la clase trabajadora. Esto de alguna manera, y no lo digo para ensalzar a Massa, lo digo porque hay que darle al hecho una lectura objetiva. De alguna manera esto restablece una situación de tratamiento político que privilegie las relaciones del movimiento nacional con la clase trabajadora, que ha sido además la más firme en sostener la defensa de los intereses de la patria, de las grandes mayorías, en todo el ciclo que va desde 1945 en adelante. No fue una inclinación psicológico-afectiva particular la que hizo que el general Perón le diera a la clase trabajadora el lugar que le dio en la constitución del gran movimiento nacional fundado el 17 de octubre. De modo que me parece que es una muy buena noticia, que por otra parte pone en un espejo favorable al campo nacional, a la candidatura del campo nacional, pone en un espejo el manoseo de la cuestión en la campaña del 2015 por parte de Mauricio Macri. Claro. Bueno, por otra parte, y con esto termino, creo que es muy significativo advertir, muy necesario advertir, que estas medidas que se han tomado son medidas que están saliéndose
del ranking de las recomendaciones o exigencias del Fondo Monetario Internacional. En realidad, yo tengo la impresión de que la devaluación fue una devaluación forzada por las exigencias del Fondo Monetario. Se logró que no fueran del 100%, el Fondo Monetario exigía que fuesen del 100%, lo que además de mostrar una irresponsabilidad política suma por parte de los técnicos del Fondo Monetario, creo que es una prueba categórica de que había fuerzas que tienen capacidad de decisión sobre el Fondo Monetario Internacional que pretendían establecer condiciones para que el gobierno actual fuese derrotado en las elecciones. Claro. Porque si la devaluación del 20 ha tenido el impacto que tuvo, es de imaginarse el efecto catastrófico que hubiese tenido una devaluación del 100%. Pero resulta ser que el gobierno argentino, después de hacer una devaluación del 20% para obtener los fondos del Fondo Monetario que les resultaban imprescindibles para acomodar las reservas del Banco Central, tomó una serie de medidas que las hemos visto, que las denominó medidas de compensación de los efectos de la devaluación sobre distintos ítems que hacen al ingreso popular, incluidos los salarios, los planes sociales y demás, que si bien han sacudido más aún el tema de la inflación, pero de alguna manera creo yo que han servido para morigerar los efectos, por lo menos en parte, morigerar los efectos que tenía esa devaluación del 20%. Y es la segunda ocasión conocida de una desobediencia o de una acción del gobierno contraria a lo que pretende el Fondo Monetario Internacional. La otra, no menos significativa, fue la concreción del gasoducto Néstor Kirchner, que sabemos perfectamente que se llevó adelante contra las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, que pretendía bajar los niveles de gasto público, lo digo en la jerga que usan ellos, claro. A pesar de las consecuencias que iba a tener eso sobre la economía argentina, manteniéndola en una situación de déficit en el comercio exterior petrolero. De modo que, bueno, creo que este último anuncio, que evidentemente también contradice las pautas del Fondo Monetario Internacional, tanto por sus efectos reales, en la vida real, en el bolsillo de los trabajadores, como por su significación simbólica y política, y debe ser un motivo de festejo para nosotros. Como así también la suma fija también está que también está el tema de la suma fija. Claro. Sí, hay una serie de medidas. Sí. Bueno, con esta invitación a festejar esta cuestión, cerramos la columna de hoy. Bueno, Aurelio, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, Aurelio. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes.